Hola iglesia, ¿cómo estamos? Este domingo es un domingo especial. Estamos continuando la serie de medidas preventivas. Hace 2 domingos estuvimos hablando sobre la importancia de usar un tapaboca para cuidar lo que entra y lo que pueda contaminar el corazón y también obviamente lo que hablamos de nuestras bocas. El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de lavar las manos y obviamente de tener manos limpias y un corazón limpio. Y que en este momento deberíamos estar lavando nuestras manos de las responsabilidades como hijo de Dios, como padre de familia, como madre de familia, sino que realmente tomando las responsabilidades para poder tocar a las personas de una manera positiva y con influencia positiva. Y en este domingo tenemos un mensaje tan importante sobre el distanciamiento social, sobre la medida preventiva de distanciamiento social. Así que si me acompañan en oración antes de arrancar con la palabra. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es fiel para cumplirse. Y Señor Jesús, declaramos que en este momento que estamos en cuarentena, aunque estemos separados, que realmente podemos estar unidos en espíritu y en tu palabra, Señor Jesús. Que realmente podemos abrir nuestros corazones para escuchar tu palabra. Que yo no esté hablando con mis palabras, sino que tu Espíritu Santo pueda estar ahí con cada una de las personas que están detrás de esta pantalla, escuchando este mensaje. Y que ese mensaje sea viva y eficaz y que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Te amamos, te bendecimos y declaramos una semana de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es interesante cómo el año 2020 realmente fue un año sorprendente en muchos casos. Muchas cosas sucedieron que para nosotros serían negativos. Y es interesante como al principio del año muchas personas hicieron sus metas. O sea, el 1 de enero las familias se reunieron y hicieron sus metas. En el 2019 la mayoría de las personas pusieron como meta de distanciarse de personas negativas. Pero en este año 2020 se dio toda la vuelta y hoy estamos distanciándonos de las personas que dan positivo, ¿verdad? Entonces, es como si fuera que todas las cosas cambiaron dentro de esta cuarentena, dentro del distanciamiento social. Y lo que muchas veces no entendemos es que cuando estamos en cuarentena o estamos en un periodo de distanciamiento social, muchas personas no sabían lo que tenían hasta que lo pierden. O sea, no extrañamos nuestra libertad hasta que nos dicen no te puedes ir de tu casa salvo al supermercado o la farmacia. O muchas personas hoy en día que hace años no hacen ejercicio, están queriendo hacer un poco de ejercicio, salir a correr o salir por el parque con su familia. Muchas personas que no estaban tan en su mente, no sé, a hacer o ir al trabajo, hoy en día anhelan ir al trabajo, o la importancia del colegio. Hoy los padres que le tienen a sus niños en su casa y le tienen que enseñar, dicen gracias a Dios por los colegios y cuando mis hijos se iban al colegio. O sea, muchas cosas no entendemos la importancia hasta que perdemos eso. Y en este momento muchas personas perdieron varias cosas en su vida. Y eso en este momento de cuarentena, en este momento de distanciamiento social, creo que estamos reflexionando sobre las prioridades de nuestra vida. Cosas que eran para nosotros tan importantes, ya se cerraron a lo esencial y a lo crucial. Y yo creo que en este momento es tan importante entender que hay un propósito detrás de todo. Hay un propósito detrás de todo. Y eso quiero entrar específicamente en pensar en lo que es la separación. La palabra de santidad. Pensando en distancia o pensando en separación, quiero analizar un poco la palabra de santidad. La palabra santidad, porque así como dije, hay un propósito en el medio de esto. Y la palabra santidad significa apartado para un propósito. En el hebreo significa kodesh o en el griego hagios, pero significa sagrado, apartado, separado. Y cuando Dios te aparta de algo, es para un propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, en este momento de distanciamiento social, te quiero decir que Dios tiene un propósito y es para apartarnos de algo, pero siempre es algo muy interesante. Cuando te distancias de algo, acordate que te estás acercando a algo. Si yo me distancio de otra cosa, obviamente me estoy acercando a otro. Y yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros de qué deberíamos estar distanciándonos de algo, pero para acercarnos a Él. En este momento de distanciamiento social deberíamos estar distanciándonos de la violencia, distanciándonos del rencor, de la falta de perdón, de la lascivia, de la lujuria. Deberíamos estar acercándonos a su presencia,
a intimidad con Él, a su amor. Entonces, en este momento de distanciamiento social, Dios está queriendo hablarnos, pero deberíamos estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Y en eso yo quiero hablar específicamente arrancando con la vida de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús, pero él fue apartado del mundo y lo que era la manera normal de hacer las cosas, pero para un propósito. En eso encontramos el ministerio de Juan el Bautista en Mateo 3. Entonces, si me acompañan en Mateo 3, versículo 1, vamos a leer. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí quiero pausar. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Cuando vos pensás en el desierto, normalmente pensamos en un lugar distanciado de lo que es la ciudad, todo lo que es tu comunidad. Y eso es tan interesante porque Juan el Bautista, ¿dónde está predicando? En el desierto, distanciado de la ciudad, distanciado del mundo. Cuando un pastor normalmente está pensando en predicar o que su mensaje pueda alcanzar la mayor audiencia posible, pensamos, bueno, vos tenés que irte a una ciudad con una población enorme, a Nueva York, a Los Ángeles, no sé, a Tokio. Pero Juan el Bautista decidió ir al desierto para predicar su mensaje. Se distanció de la ciudad para dar un mensaje que vamos a escuchar en este momento. ¿Sobre qué él habló en ese momento? Y dice en versículo 2, y diciendo su mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento, y yo creo que en este momento también Dios nos está hablando que deberíamos arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de todo lo que estamos haciendo en nuestro pasado para avanzar en un futuro en abundancia y de plenitud. Y en eso vemos en 2 de Crónicas 7, 3 al 14. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consume la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, entendemos que el mensaje de Juan el Bautista predicado hace 2000 años, hoy se aplica. Hoy el arrepentimiento de Dios es que para podernos distanciarnos de lo malo, para acercarnos a Él. Y Él puede sanar tu familia, Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sanar tu tierra, tu economía. Todo lo que entendemos, lo que sucedió en el año 2020, murió Kobe Bryant, empezaron los fuegos en Australia, tenemos pestilencia por todo el mundo y la enfermedad de COVID-19, pero acordate que todo lo que sucedió, Dios sigue siendo soberano, Él sigue siendo omnipotente, aunque estamos distanciados socialmente, Él sigue siendo omnipresente porque está ahí contigo ahora mismo. Y lo que me encanta es que si se humilla mi pueblo, o sea, si nos separamos, y el arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento se habla de un giro de 180 grados. Si yo me iba hacia la muerte, si yo me iba en un camino de pecado, yo me doy la vuelta para irme hacia Cristo. Yo me voy para ir a los pies de mi Padre Celestial. Y eso del arrepentimiento es distanciarse del pecado, pero para acercarse a lo que es la justicia, acercarse a lo que es la santidad. Y acuérdense de la santidad, distanciarse para acercarse a Dios. Entonces, estamos hablando de la importancia del distanciamiento social. Distanciamiento social, el mensaje de ir a un desierto, aunque es una estrategia diferente o inusual, pero para dar un mensaje de arrepentimiento que es distanciarme del pecado para acercarme a Dios. Y eso Juan el Bautista estaba hablando. Y en el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto creo que es tan importante, la voz que clama en el desierto. ¿Por qué?
En el desierto yo puedo ver claramente, me distancio de lo que era, como si fuera a lo tan cercano mío, pero ahora yo me puedo apartar para ver un poco mejor la imagen. Yo puedo ver un poco mejor cómo era mi vida, yo puedo ver un poco mejor cómo yo estoy viviendo. Por eso al principio hablé sobre un pausa. Y esa pausa como una película de una vida. Imagínense que Dios tiene una película sobre tu vida. Y en el medio de esa película se apretó pausa. Y en el momento que vos estás viendo esa película, vos ves todo lo que sucedió en el pasado. Porque todo el mundo ve tu pasado y se enfoca en tu pasado. Pero en el momento que se aprieta pausa, tenés la posibilidad de reflexionar sobre tu pasado. Pero también tenés la posibilidad de ver claramente tu presente. Porque en un mundo que cambia tan rápidamente, en un mundo que estamos moviendo a 1000 por hora, muchas veces no nos enfocamos en cómo yo estoy viviendo en mi presente. Y yo creo que en este momento, en el desierto, apartándonos, distanciándonos, Dios nos está queriendo decir, yo pude darte este momento de distanciamiento social para que veas tu presente. Capaz en una película, cuando apretás pausa, no sabes lo que va a suceder en el futuro. No sabes y capaz eso genera ansiedad. ¿Qué va a suceder acá en los próximos 30 minutos, en los próximos 30 años, en los próximos 40 años de mi vida? ¿Cómo vamos a salir de este COVID-19? ¿Cómo se va a estructurar la nación, en la economía, mi trabajo, mi familia? ¿Cómo vamos a vivir en este nuevo orden? Y lo que yo creo que Dios te está diciendo, reflexiona ahora, porque lo que haces en este momento de cuarentena, de distanciamiento, y lo que reflexionaste sobre tu pasado, te va a ayudar para vivir acá el resto de tu vida. Cuando salimos de esta cuarentena, cuando salimos de lo que es este momento de pausa, este distanciamiento en el momento del desierto, así como Juan el Bautista habló sobre arrepentimiento, deberíamos reflexionar de qué yo debería estar distanciándome, pero para acercarme a Él. Entonces, la voz que clama en el desierto, enderezar el camino. Entonces, creo que en este momento Dios está queriendo enderezar algunos caminos. Dios está queriendo enderezar algunos caminos de personas que se habían alejado de Él, pero Dios está permitiendo que esto pueda pasar, porque en el momento de lo que estamos en este distanciamiento, aunque el mundo parece que paró, la tierra respiró. El mundo paró en sí, pero la tierra está respirando. Y yo creo que este momento para poder decir, Dios está haciendo algo. Y en este presente en el cual estamos viviendo, en esta pausa, Dios quiere hacer algo en tu vida. Y en el versículo 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En versículo 5, acudía a él Jerusalén. O sea, él estaba distanciado, pero porque él dio una palabra, un mensaje de arrepentimiento, el mundo, la ciudad le acudió a él. Y se iban al desierto, y esto es tan importante que ellos salieron de su comodidad para ir al desierto. ¿Pero para qué? El mensaje del bautismo, para ser bautizado, significa que el viejo hombre pasó y un hombre nuevo nace. Y yo creo que hay un antes y un después de esta cuarentena para la iglesia. Que la vieja forma para ser iglesia, capaz, personas que estaban queriendo tener seguidores o tratando de manejarlo como un negocio. Este es un momento para decir, hay un nuevo nacimiento en lo que vamos a salir de esto como iglesia. Un avivamiento nuevo, que el viejo hombre pasó y nace algo nuevo. Que cuando salimos de esto va a salir reformado, renovado en este momento. Y yo creo que eso es tan importante porque cuando entendemos que Dios no quiere hablar en el desierto y escuchamos y obedecemos, van a hacer algo nuevo. Van a ser proyectos nuevos, van a ser un nuevo sentido de amor a tu cónyuge, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu pastor, a lo que sea que Dios te está queriendo hablar en este momento. Y la pregunta es, ¿Dios te habló en esta cuarentena o no? Y yo creo que justamente te distanció de ciertas cosas para que Él te pueda hablar. Y si no te habló, deberíamos realmente decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy con un corazón abierto para escuchar su voz? ¿Estoy permitiendo que Él me pueda hablar? ¿O este distanciamiento fue y sirvió para nada? Y por eso
Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y me encanta que en el capítulo 3 de Mateo habla que Jesús mismo se fue al desierto y él también fue bautizado. Y la vida de Jesús no fue nada común. La vida de Jesús no fue nada común. ¿Por qué digo eso? Porque él nació y me imagino nomás como sus amistades. Él le decía, mira, su mamá era virgen cuando él nació y era raro, seguramente no sé quién era su padre. Además, a los 12 años él estaba predicando, teniendo un nivel intelectual sobrenatural, con personas haciendo discusiones. Y Jesús también decidió ser bautizado. Y en ese momento los cielos se abrieron y dijeron, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y en el versículo 4 de Mateo vemos que antes que Jesús arrancó su ministerio, dice lo siguiente en Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así como Juan el Bautista estaba en el desierto, ahora el Espíritu Santo le llevó a Jesús al desierto. Ahora, tenemos que entender que fue el Espíritu que le llevó, no es que Jesús dijo, yo me voy a ir nomás al desierto, porque muchos de nosotros no decidimos entrar en un desierto, no decidimos ir al desierto, pero ¿qué dice? El Espíritu Santo le conmovió para ir. Así como muchas veces el Espíritu Santo te dice, predicarle a esa persona, darle algo a esa persona, abrazarle a esa persona, darle un mensaje de esperanza a tal persona. Y cuando viene esa voz, ¿qué hacemos? Tenemos una oportunidad para obedecer o para no obedecer. Y en este caso, el Espíritu Santo dijo, entra al desierto porque yo quiero hacer algo ahí. Y Jesús le obedeció. Y en este momento, cuando está en un desierto y cuando escucha la voz del Espíritu Santo, deberíamos también seguir el ejemplo de Jesús y obedecer. Y obedecer en este momento lo que Dios nos está hablando en este momento. Y en el desierto dice, para ser tentado por el diablo. En el desierto van a entrar momentos de tentación, en este momento de distanciamiento. En el desierto muchas personas van a pasar momentos de tentación, momentos de ira, porque estamos todos en un solo lugar, de ira en contra del presidente, el vicepresidente, en contra del gobierno, porque sentimos que es injusto, porque estamos privados de nuestra libertad, o podemos decir varias cosas y ser tentados para entrar en pecado. Pero en este momento en el desierto, Jesús hizo algo tan interesante. En el versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. En el momento del desierto, él ayunó. Él se distanció de lo que era el deseo de la carne, que es el ayuno, pero para acercarse a la voz de Dios, dejando de comer para tener hambre espiritual. Aunque el hombre tiene hambre natural, el hombre también puede tener hambre espiritual. Y en el mundo natural yo tengo hambre no comiendo, pero en el mundo espiritual yo tengo hambre cuando yo como más de su palabra. Amén. Entonces deberíamos entender que este es un momento para aumentar nuestra hambre de las cosas de Dios. Y eso es lo que Jesús hizo en el desierto y sintió hambre. En el versículo 3 dice, y se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿de qué estas piedras se conviertan en pan? Y en este momento de distanciamiento, en este momento de aislamiento, porque ni un hombre es una isla y fuimos creados para comunidad, para estar en uno con el otro, para poder compartir. Pero en este momento el diablo va a querer poner en cuestión tu identidad. ¿Por qué Dios está permitiendo esto si sos un hijo de Dios? ¿Por qué perdiste tu trabajo si vos sos un hijo de Dios? ¿Por qué si te haces el hijo de Dios, pero mira cómo te está peleando con tus hijos, con tu familia, con esto y lo otro? Va a poner en cuestión tu identidad en el momento del desierto. Va a poner en cuestión quién sos vos. Porque si Él puede hacer caer tu identidad, el resto se cae también. La iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo van a cerrar las iglesias? Ustedes deberían tener abierto. Muchas personas hicieron esa pregunta, pero yo te digo algo. Porque simplemente cerramos 4 paredes no significa que se cerró la iglesia. Porque la iglesia es nosotros, el cuerpo de Cristo. Hay una iglesia en cada hogar, en cada familia. Porque el diablo va a querer poner cuestiones y preguntas sobre tu identidad. Pero acordate que tu identidad está firme en Cristo Jesús.
Eso yo creo que en el momento de distanciamiento, él va a decir, no, pero ¿por qué la iglesia se distancia de la sociedad? Yo te digo, no, nosotros seguimos sirviendo, seguimos ayudando a la sociedad, dando de comer a los que están con hambre, dando de ropa a los que están con frío en este momento del invierno. Deberíamos entender que seguimos cumpliendo nuestro propósito en el medio de este distanciamiento. Por eso Juan el Bautista en el medio del desierto seguía dando un mensaje, él seguía predicando, aunque no había nadie en el medio del desierto. Pero cuando él lanzó la palabra, las personas acudían a él, porque la palabra hablada tiene poder. Y por eso deberíamos entender que en este momento, cada uno de nosotros, aunque estamos distanciados, deberíamos poder seguir hablando un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo debería entender que yo me tengo que humillar en este momento. Debería poder entender de qué debería estar distanciándome para poder acercarme a Él. Y Jesús entendía bien su identidad. Jesús entendía bien por qué Él fue llevado al desierto, porque Él iba a arrancar un ministerio que iba a hacer temblar el infierno en sí. Y el diablo quería pararle, inclusive le dijo, si te arrodillas delante de mí te entregaré todo esto. Pero Él entendió que en este momento Él tenía un reino superior, no era el principado y potestad sobre esta tierra, sino que la eternidad. Él estaba pensando en vos y en mí. Entonces yo creo que es tan importante entender que Jesús tenía a nosotros en mente cuando Él estaba en su ministerio y cuando Él se fue a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vemos que Jesús se distanció, pero porque en el desierto aumentan nuestros sentidos. Quiero también entrar un poco sobre el distanciamiento social. Era común en la Biblia, inclusive en Levítico habla sobre las personas que están impuros o especialmente las personas que tenían lepra, se tenían que distanciar de la comunidad. ¿Por qué? Porque iban a entrar en un contagio. Entonces ellos tenían y aplicaban y practicaban el distanciamiento social por los leprosos. Y es interesante cómo la lepra representa el pecado dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque primeramente la lepra no tenía cura en ese entonces. Y lo mismo el pecado. No hay algo que el hombre se pueda hacer para hacerse santo y lavarse del pecado. Porque él mismo está en una condición que él no puede sanar. Y dos, la lepra también te hace perder la sensibilidad. O sea, una persona que tenía lepra, una condición de la piel que salían cosas y destruía las células adentro de una persona, perdía su sensibilidad. O sea, una persona con lepra muchas veces se aparecía sin manos o sin pies. ¿Por qué? Porque inclusive si estaba sobre un fuego, él no iba a sentir ese fuego, iba a quemar parte de su cuerpo, iba a destruir parte de su cuerpo. Y lo mismo hace el pecado sobre nosotros, nos hace insensible y destruye parte de nuestra vida. Así eso dice en Romanos 1:32. En Romanos 1:32 dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, sabés que está mal, sabés que trae muerte, pero no solamente haces, sino que haces con gusto. Y así mismo la condición del hombre. Cualquiera que te dice el pecado es terrible y no da gusto. Claro que da gusto, pero trae muerte. El fruto del pecado es la muerte y te hace insensible a las cosas de Dios. Por eso, en los finales de los tiempos, el hombre lo llamará lo bueno malo y lo malo bueno. Y eso vemos lo que sucede hoy en día por toda nuestra sociedad. Por eso mismo estamos practicando el distanciamiento social, no apartándonos de personas, sino que apartándonos del pecado para acercarnos a Él. Nunca nos apartamos de la persona porque en sí la persona es la imagen de Dios, creado en su semejanza, y deberíamos demostrarle amor, pero sí deberíamos apartarnos del pecado para acercarnos a Él. Entonces la lepra representaba el pecado, inclusive después menciona cómo destruye la vida. O sea, la lepra indefectiblemente traía muerte. Entonces la lepra destruía familia, salud y finanzas, porque la persona que tenía que apartarse y tener ese distanciamiento social, imagínense un hombre leproso. O sea, que era un hombre normal, común y corriente. Tenía esposa e hijos, tenía negocio. Y un día se da cuenta que empieza a aparecer algo raro en su piel y después empieza a contagiarse por el resto de su cuerpo. Y él dice, yo me tengo que mostrar al sacerdote para mostrarle que yo estoy contaminado.
Porque yo le amo a mis hijos, les amo a mi esposa y no le quiero contagiar. Y por ende, cuando él se va y está con un distanciamiento social, imagínense que ya no le va a poder ver más a sus hijos, no le va a poder ver más a su esposa, inclusive porque él salió, su negocio cae. O sea, la lepra y el pecado destruye familias, destruye economías. Por lo mismo estamos viendo, el pecado puede destruir tu economía, tus finanzas, puede destruir tu matrimonio y lo que es la vida de una persona. Y eso vemos que hay un paralelismo tremendo entre la lepra y el pecado en la Biblia. Y en Marcos 1 habla cómo Jesús le sana a un leproso. En Marcos 1, 40 al 45 vamos a leer. Dice, vino a él un leproso que de rodillas le dijo. Ahí quiero mostrarte nomás la desesperación del hombre, que fue distanciado de su familia, fue distanciado de sus hijos, su economía fue destruido. Y él estaba desesperado y lo mismo, muchas personas distanciados, con distanciamiento social en este momento, están en esta misma condición, de rodillas, le están clamando a Dios. Y dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y yo te digo en la palabra, dice, la oración del justo puede mucho. Y acá en el versículo 41 dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, ahí yo quiero pausar. Extendió la mano y lo tocó. No es que esperó sanarle y después tocarle, no. Él dijo, mira, él extendió la mano y lo tocó. Antes que él fue sano, él lo tocó con lepra. Él le tocó cuando él estaba contaminado. Por eso me encanta la palabra y nuestro Dios, que aun cuando éramos pecadores, Cristo vino al mundo, murió por nosotros. No esperó que seamos perfectos y santos y buenos para después venir a redimirnos. No, Él en nuestra condición nos toca así como nosotros estamos. Extiende su mano hacia nosotros así como tú y yo estamos, con nuestros errores, con nuestro pasado, con nuestras falencias. Él extiende su mano hacia ti y hacia mí. Eso es nuestro Dios, porque Él te ama. Entonces en este momento vemos que Él extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, cumplí con lo que es la ley. Anda al sacerdote y mostrate que sos limpio para que te puedas reintroducirte a la comunidad, a tu familia, a tu matrimonio. Dios restaura todo en el momento de sanidad. En el momento de distanciamiento social, Dios extiende su mano hacia vos para poder sanarte de tu situación, sanar un matrimonio, sanar una relación, sanar una economía, porque Dios puede y Dios lo hará. Y eso vemos que Él dijo, presentate porque es tiempo para que te puedan reintroducir a la comunidad, que te pueda ser redimido en lo que es, lo que había todo lo perdido, vas a construir de vuelta. Y esto me encanta en versículo 45, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. O sea, aunque Jesús le dijo no digan nada, el tipo estaba tan feliz que él se fue a anunciar por todos lados lo que Jesús había hecho. Y de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. De vuelta, Jesús se iba al desierto. Esta vez no era al principio su ministerio, sino que cuando ya arrancó su ministerio, pero ya tenía un hábito de distanciarse del ruido, de distanciarse de lo que era lo común para entrar y acercarse a su Padre Celestial. Y yo creo que en este momento,
Cada uno de nosotros deberíamos estar diciendo que Dios debería estar distanciándome de algo. Si yo estoy contaminado, si yo estoy con lepra, Dios se está extendiendo su mano hacia ti y hacia mí para decirte, yo te sano ahora en este momento. Hay personas con cáncer que Dios puede sanar porque para Dios nada es imposible. Entonces en ese momento donde vos estás, yo te quiero decir, Dios te está sanando, Dios está curando relaciones, Dios está sanando tu corazón, Dios está sanando cosas que estaban quebradas para poder decirte, yo quiero y lo hago. Pero lo importante es entender que Jesús se distanciaba para poder acercarse a su Padre, porque era costumbre ya de Él para entrar en intimidad. Y si hoy estás en una situación donde vos decís, yo estuve distanciado de Dios y yo estuve contaminado, yo perdí familia, yo perdí negocio, yo perdí algo y mi vida está un desastre. Yo te quiero decir, no es tarde porque Jesús se extiende su mano hacia vos para sanarte y para limpiarte y para decirte, sos mi hijo. Porque aun cuando era pecador, Jesús vino a la tierra, murió en una cruz por ti y por mí. Entonces, si eso sos vos, quiero que ahí donde está por cualquier red social, yo quiero que pueda decir, sí, yo quiero ser limpiado, yo quiero ser renovado, yo quiero el amor de Dios sobre mi vida. Empezar a escribir ahí y alguien se va a poner en contacto contigo para orar contigo. Pero mientras tanto, yo quiero que puedas también agachar tu cabeza y cerrar tus ojos. Y quiero hacer una oración para que puedas entregar tu vida a Él. Amén. Entonces, en este momento, si me permití orar, en este momento, Padre Celestial, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis errores. Te pido perdón que me ha alejado de ti. Señor Jesús, límpiame, sáname, perdóname. Yo hoy te declaro suficiente. Te declaro como mi único Rey y Salvador. Y Padre Celestial, yo también hoy, como recibo tu perdón, yo hoy decido perdonar a todas las personas que me hicieron daño. Y me declaro libre, me declaro salvo, me declaro limpio delante de ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un momento tan importante que estamos hablando sobre la medida preventiva de distanciamiento social, distanciándonos de todo lo que nos hace mal, del pecado del mundo, para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y si está tomando esa decisión, yo te declaro que en esta semana será una semana de bendición, una semana de victoria. Y si me permitís, una vez más, quiero orar por nuestra iglesia, porque en este momento estamos hablando de un distanciamiento, pero no nos alejamos de Él como iglesia. Amén. Entonces, Padre Celestial, gracias por esta semana y declaramos en un distanciamiento social que nunca nos distanciemos de ti, Señor Jesús. Padre, gracias, y declaramos una semana de victoria. Declaramos, Padre, que extendés tus manos a cada persona que está escuchando este mensaje. Vas a empezar a renovar relaciones, negocios, finanzas. Vas a empezar a renovar, Padre, su salud. Declaramos, Padre, una semana de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.